Hola, en esta ocasión hablaremos sobre el tema tensión superficial. La tensión superficial la podemos definir como la fuerza que ejerce un líquido sobre una determinada superficie, debido a la existencia de una atracción no compensada hacia el interior del mismo, sobre las moléculas individuales de la superficie. Esta tensión superficial es una propiedad de la superficie de un líquido que permite soportar una fuerza externa. Al hablar de una fuerza externa, estamos hablando sobre las fuerzas de cohesión. Para ello, debemos de saber qué es la cohesión. Es la acción y efecto de adherirse o reunirse las cosas entre sí. Se conoce como fuerzas de cohesión a las fuerzas de atracción que existe entre moléculas de la misma clase. Una molécula en el interior de un líquido está sometida a la acción de fuerzas atractivas, lo que hemos denominado cohesión, en todas las direcciones, siendo el resultante de todas ellas nula. ¿Cuáles son las causas de la tensión superficial? Esto se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie. Es decir, en el interior del líquido, la molécula está rodeada de otras moléculas en todas las direcciones que producen fuerzas de atracción, de manera en que la fuerza neta es nula. Así la molécula tiene una energía bastante baja. En cambio, cerca de la superficie, la molécula solo está rodeada parcialmente de otras moléculas de líquido, de manera que esto provoca una fuerza atractiva neta hacia dentro del líquido. Así las moléculas en la superficie tienen un estado de energía más alto. La tensión superficial depende de la temperatura. ¿Cómo influye la temperatura a la tensión superficial? La tensión superficial disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. Otro factor que depende la tensión superficial es de la naturaleza del líquido, del medio del que lo rodea, así como también las fuerzas intermoleculares. Mientras más fuertes son las fuerzas intermoleculares, mayor será la tensión superficial. También, de esta forma, cuanto mayores sean las fuerzas de cohesión en el líquido, mayor será su tensión superficial. La tensión superficial disminuye con la presión, especialmente cuando una de las interfaces es gaseosa. Debido a los puentes de hidrógeno, las moléculas de agua se adhieren a las paredes de conductos de diámetro pequeño, facilitando el ascenso en sentido contrario a la gravedad. Esta propiedad se denomina capilaridad. Un claro ejemplo de la tensión superficial se puede observar, por ejemplo, cuando ciertos insectos se sostienen sobre la superficie del agua. E igual ocurre con algunos objetos como una hoja de afeitar, colocándola horizontalmente sobre la superficie del líquido. Aunque sean más densos que el agua y no puedan flotar, por medio de esta tensión superficial, por este proceso de tensión superficial, hace que las moléculas tengan una atracción o unas fuerzas de cohesión donde permite que el insecto o estos objetos puedan estar flotando. A continuación, observarán otros ejemplos donde se llevan a cabo el proceso de tensión superficial al darle clic en este link que a continuación aparece. Esto es todo por hoy. Espero que sea de utilidad para su aprendizaje. Gracias por su atención.